Sean cada uno de los presentes bienvenidos a la 11ª entrega del Observatorio Social Vacunas para Todos. ¿Cómo será el retorno a clases? La Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, presenta este martes, en conjunto con Transformemos Honduras y Revistazo, un análisis del contexto del sistema educativo nacional durante la pandemia del COVID-19, en el que 1.3 millones de estudiantes se encuentran excluidos del sistema. Para comenzar, presentamos a quienes nos acompañan para analizar la actual situación del sistema educativo y cómo será el retorno de las niñas, niños y jóvenes a las aulas de clase. Conforman la mesa principal en esta mañana el director ejecutivo de ASJ, el licenciado Carlos Hernández, la directora de salud de ASJ, la doctora Blanca Munguía, la directora de educación de la ASJ, Ana Jensi Alvarado, el secretario de Educación de Honduras, el ingeniero Arnaldo Bueso, el presidente de la Asociación Nacional de Universidades Privadas y rector de UNITEC, el doctor Marlon Brevé, así también el vicerrector académico de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, Bartolomé Chinchilla, el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julio Raudales. La exclusión educativa ha incrementado a causa de la pandemia de COVID-19. La pobreza y la falta de acceso a Internet siguen siendo obstáculos para que más de 1 millón de estudiantes puedan continuar sus estudios en la modalidad virtual. Estas limitaciones obligaron entre 2020 y 2021 a más de 135,000 estudiantes a abandonar sus estudios. La ASJ ha realizado estudios sobre la realidad de los estudiantes hondureños y ha presentado propuestas para garantizar el acceso a educación de calidad para ellos, considerando que la educación debe ser prioridad en la agenda nacional. A continuación, para dirigir una invocación a Dios y ampliar este contexto del sistema educativo nacional durante la pandemia de COVID-19, damos paso a la directora de Educación de ASJ, la licenciada Ana Jensi Alvarado. Muy buenos días a todos, autoridades académicas que nos acompañan en esta mañana, medios de comunicación y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Vamos a pedirles, aquí donde están, que podamos inclinar nuestro rostro y dedicar este tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias en esta mañana porque podemos reunirnos. Somos hondureños comprometidos con la educación de este país, amamos a este país y creemos que cada uno de nosotros hemos sido llamados por ti para poder hacer el cambio y poder conceder, Señor, a cada uno de estos niños, jóvenes que hoy no tienen la posibilidad de gozar de la educación, ese acceso a ese derecho. Rogamos tu dirección, rogamos tu sabiduría sobre cada una de estas autoridades académicas que esta mañana nos acompañan y que sea tu dirección sobre cada una de estas instituciones en pro de la niñez y la juventud hondureña. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de dar paso a nuestros invitados de esta mañana, quisiéramos compartir de manera muy rápida algunos datos importantes acerca de la situación de la educación y cómo la educación estaba antes de la pandemia, pero cómo la pandemia ha tenido también un impacto directo, especialmente en aquellos niños y jóvenes más pobres de Honduras. Entonces, algunos datos relevantes que nos gustaría compartir acerca de la situación, especialmente en nuestro contexto hondureño, en términos de cobertura, mencionar que de casi 3 millones de niños y jóvenes que están en edad escolar, 1 millón estaba fuera del sistema educativo. Estos datos al año pasado, a inicios del año pasado y un poco antes de que diera origen el tema de la pandemia. El 27% de estos jóvenes entre 15 a 24 años para el 2017 no trabajaban ni estudiaban. Y en términos de calidad, los estudios, especialmente en el caso de los estudios de PISA 2019, nos dejaron documentado que el 85% de los estudiantes no lograron el estándar internacional en matemáticas y un 70% no logró ese estándar internacional en lenguaje y lectura. ¿Cómo entonces la pandemia ha tenido un impacto directo y cómo de alguna manera estos datos que revisábamos en cobertura y calidad se han visto afectados a raíz de la pandemia? Para el 2020, datos del Observatorio de la Pedagógica nos dicen
que en este año 2020 apenas 80,000 estudiantes, de este grupo 800,000 estudiantes no pudieron conectarse. 472,000 jóvenes actualmente que se encuentran en edad entre 14 a 17 años no están estudiando ni están trabajando. De los casi 3 millones en edad escolar, 1.7 han sido matriculados en el presente año. Pero de este grupo, de este 1.7 millones que ha sido matriculado, hay 1 millón que está excluido de las clases virtuales, considerando que es una de las modalidades o la mejor modalidad que se ha empleado en estos casos para poder acceder a la educación. Y finalmente comentar que de este grupo que finalmente tiene la posibilidad de acceder a las clases, los datos y una encuesta reciente que nosotros realizamos como ASJ nos dice que el 76% recibe menos de 5 horas de clases a la semana. Entonces, parte de lo que nos convoca esta mañana y que en algún momento desde inicio de este año hemos estado como organización de sociedad civil en conjunto con otras organizaciones que conforman la mesa de educación de la plataforma Transformemos Honduras, incidiendo y diciendo que es importante el retorno a las clases, especialmente en beneficio de ese 80% que ha quedado excluido, puesto que no cuenta con los recursos para acceder a la educación. Entonces, en febrero, en conjunto con 11 organizaciones, se presentó una primera propuesta con la intención de poder establecer un plan de adecuación y reparación de la infraestructura escolar, un diseño de protocolos de bioseguridad, la dotación de todo el recurso necesario para asegurar que ese retorno se pudiera realizar de una manera oportuna y contando con todas las medidas, un plan de recuperación de los aprendizajes y calendarios de atención en grupos pequeños que de alguna manera pudiera priorizar la atención a aquellos que no tienen la posibilidad de contar con recursos para compra de Internet. En el mes de junio, la asociación presentó a autoridades de Copeco y Sinajer una propuesta para la reapertura del sistema educativo y esta propuesta tenía 2 elementos esenciales: la priorización de la vacunación docente de zonas rurales y la apertura en un ejercicio piloto de 30 municipios. Y estos 30 municipios habían sido priorizados puesto que contaban con algunas características, entre ellos menos casos de COVID confirmados, poco acceso a Internet, lo que significa entonces que estaban limitados, en este caso los niños y jóvenes, de poder acceder a la educación, mayor pobreza y mayor exclusión. Y finalmente, en el mes de julio, en una participación en donde la Asociación para una Sociedad Más Justa, en conjunto con UNITEC, representaron a Honduras por primera vez en la Cumbre Mundial de Educación, se presenta una propuesta de reapertura a los centros educativos con sus respectivas medidas de bioseguridad. Conectar, la intención de que se priorice el conectar a los estudiantes especialmente excluidos, usando cualquier metodología o modalidad que sea útil, pero que permita de alguna manera conectarle con el sistema. Y sin duda alguna, eficientar el presupuesto para atender al menos 300,000 estudiantes, y aquí estamos pensando en 2 niveles que son de los que más se ven afectados en términos de cobertura, que es prebásica y el nivel de media. Finalmente quisiera compartir lo que para UNICEF ha significado este tema de la pandemia, y ellos mencionaban que la catástrofe educativa es tan grave que no se puede permitir otro año con los centros educativos cerrados. Sin embargo, para estos jóvenes, el primero es Holvin, tiene 13 años, actualmente trabaja en una ladrillera y lo hace para poder comprar Internet. La segunda joven se llama Isis, tiene 19 años y camina todos los días varios kilómetros para poder llegar a una casa en donde le otorgan Internet regalado y poder enviar sus tareas. La tercera joven se llama Onari, egresó el año pasado de bachiller y no pudo ingresar este año a la universidad porque no contaba con los recursos económicos para comprar un dispositivo y para poder contar con Internet. Y finalmente les presento a Carlos. Carlos tiene 13 años, quiere ser periodista y actualmente hace mandados a sus vecinos y con ese recurso está comprando Internet para enviar sus tareas. Para estos jóvenes, un año más con los centros educativos cerrados significa la posibilidad de renunciar a su sueño y a su deseo de convertirse en profesionales y de ser hombres y mujeres de bien para nuestra nación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Yensi Alvarado, la directora de Educación de ASJ. Nos acompaña además para dar unas palabras de introducción a esta 11ª entrega del Observatorio Social Vacunas para Todos, el director ejecutivo de ASJ,
el licenciado Carlos Hernández. Gracias, buenos días a todas, a todos. Es un gusto estar compartiendo esta mañana la mesa con los funcionarios que sin duda alguna tienen un rol muy importante en Honduras para tratar de enfrentar esta situación y estos escenarios tan críticos que nos ha mostrado Ana Yancy y que distintos sectores hemos venido diciendo en los últimos tiempos. Sin duda alguna, la pobreza generalizada en el país tiene un impacto enorme sobre la educación en Honduras, y esto ha sido uno de los sectores más afectados con la pandemia y con y no solamente la pandemia en el caso de Honduras, sino también incluso los dos fenómenos naturales que enfrentamos el año pasado. Queremos renovar nuestra esperanza y nuestra fe, porque al final el escenario es gris y no podemos desconocerlo, y ahí están los datos. Pero hay una realidad, y es que tenemos a nuestros niños, nuestras niñas, que han estado excluidos del sistema. Se han buscado opciones, reconocemos los esfuerzos que se han hecho desde la institución pública, las instituciones privadas, la sociedad civil, las alcaldías municipales, para tratar de buscar mecanismos y alternativas para hacer que los estudiantes reciban clases. Sin embargo, hay una realidad, y es que la conectividad en Internet en el país apenas es de un 40%, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que todo el universo de estudiantes pueda estar conectado? Se han acentuado las desigualdades. El sector privado rápidamente se adaptó, obviamente, no así el sector público. Y por eso es que para nosotros era importante tener hoy aquí a los representantes los rectores de la educación en Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, representada por el vicerrector Julio, que está con nosotros aquí hoy, ¿verdad? Yo creo que es muy importante tener a Julio Raudales. Tenemos al ministro de Educación, que va a hablar también un poco sobre cuáles son esos planes, esa alternativa en medio de la pandemia que todavía está presente y que todavía la vamos a tener, y que, como lo decía ya UNICEF, no podemos darnos el lujo de tener el sistema educativo cerrado un año más. Y también las universidades privadas, que es otro actor importantísimo, haciendo una contribución relevante a la educación en Honduras, y la Universidad Pedagógica Nacional. Yo creo que eso no nos faltó, el representante de las instituciones de educación media del sector primario y media. Pero juntos vamos a reflexionar y ojalá al final tengamos conclusiones que nos permitan avanzar y desafiar a todos, desafiar a las autoridades, pero también a los gobiernos municipales, la sociedad civil, el sector privado, todos, porque al final todos tenemos que ser partícipes de encontrar las salidas para que podamos reaperturar completamente nuestro sistema educativo y que podamos enfrentar esas brechas que hoy tiene el sistema. Así es que nos sentimos muy contentos. Sin duda alguna, cada uno de los representantes hoy, los rectores, los representantes de las universidades, de la Secretaría de Educación, van a presentarnos y van a compartir con el pueblo hondureño, con los maestros, con los estudiantes, que sin duda alguna también están ansiosos por retomar a las clases, cuáles van a ser esas medidas que nos va a permitir reaperturar completamente el sistema educativo. Gracias por atender nuestra invitación y por elevar un poco también el nivel de discusión de estos temas que son tan importantes para nuestra nación. Gracias. Agradecemos las palabras del director ejecutivo de ASJ, el licenciado Carlos Hernández. La pandemia obligó a las autoridades educativas a establecer la metodología virtual para que los alumnos tengan acceso al derecho a la educación. Sin embargo, durante el 2020, solamente 800,000 estudiantes lograron recibir clases virtuales y, como consecuencia, se ha perdido un 30% de aprendizaje en lectura y matemáticas. Escuchamos a continuación al presidente de la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras, el doctor Marlon Brevé. Gracias. Buenos días. Estimado señor ministro de Educación, ingeniero Arnaldo Hueso,
estimado señor director ejecutivo de ASJ, licenciado Carlos Hernández, estimados colegas vicerrectores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doctor Julio Raudales, y de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, doctor Bartolomé Chinchilla, estimada doctora Blanca Munguía, directora de salud de ASJ, y estimada licenciada Nayansi Alvarado, coordinadora de educación de ASJ. En primer lugar, agradezco la invitación de ASJ, de Transformemos Honduras y Revistazo para ser partícipe en este panel, donde seguimos preocupados por la situación educativa de nuestro sistema en todos los niveles. Y hoy aquí estoy representando a la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras, que está conformada por 15 universidades privadas, pero que trabajamos en forma conjunta con las otras 6 universidades públicas en la instancia del Consejo de Educación Superior, que es dirigido por el rector, el doctor Francisco Herrera. Hoy vamos a reflexionar un poco sobre qué nos espera para esa posible reapertura del sistema educativo en 2022, con el lema que ASJ, Transformemos Honduras y Revistazo le dieron a este evento, vacunas para todos. Siguiente. Quiero comenzar con una cronología de la gestión que han hecho las instituciones de educación superior durante la pandemia. Recordar que en marzo de 2020, producto del confinamiento, las universidades migramos de la virtualidad a la de la presencialidad a la virtualidad. Y las universidades activamos nuestras plataformas tecnológicas, nuestras aulas virtuales, y la mayoría de las universidades estaban preparadas. Pasaron 6 meses y mirábamos con buenos ojos que ya se comenzaba a hablar de las vacunas. Y en el seno del Consejo de Educación Superior, OCES, se emitió una primera resolución, una segunda. La primera fue en marzo, donde se nos dijo, migremos a la virtualidad. La segunda se emitió en noviembre, donde se nos dijo, comencemos a planificar, seamos optimistas. Y se activaron los comités de bioseguridad. La autónoma ya tenía uno, las privadas activaron a través de ANUPRI un comité para hasta las 15 universidades, y comenzaron a trabajar los epidemiólogos de las 21 universidades en definir cómo iba a ser esa posible reapertura. Se presentaron informes, y en la primera reunión de enero de 2021, el CES emite otra resolución donde se hizo un resumen de los lineamientos y se plasmaron en una resolución que se envió al Sistema Nacional de Gestión de Emergencia y Riesgos, SINAGER, para que fueran aprobados esos lineamientos. El CES ha sido muy respetuoso de COPECO, de SINAGER, para que cualquier planificación que hagamos como universidades tenga el visto bueno de SINAGER. Y a partir de esa resolución, también las universidades privadas trabajaron un protocolo general de bioseguridad que fue enviado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y este protocolo fue aprobado en 2021. En resumen, con la resolución de enero 2021 del CES y el protocolo aprobado por la Secretaría de Trabajo en febrero de 2021, las universidades estaban habilitadas para pedirle autorización a SINAGER para realizar pilotajes. Y las primeras universidades ingresaron sus solicitudes, y a partir de marzo, con la aprobación de SINAGER, algunas universidades comenzaron a pilotear. Era importante pilotear. Así como está ocurriendo en el nivel de educación básica y media, vimos con muy buenos ojos cuando ya comenzaron 155 centros educativos a nivel nacional a pilotear. Es con el pilotaje que uno aprende y se prepara para una reapertura ya más avanzada en enero de 2022. Y últimamente, en este mes pasado de septiembre, COPECO se reunió con el presidente del CES, el doctor Francisco Herrera, y con este servidor, presidente de ANUPRI, y se emitió un comunicado donde hay 2 puntos que quiero compartir con ustedes que dejan la pauta para seguir planificando la reapertura para que ocurra en enero de 2022. Siguiente. Antes de pensar en una reapertura, yo creo que es un requisito que el 100% de los estudiantes universitarios, de los docentes y del personal administrativo estén vacunados. Las universidades privadas hicieron un censo hace un mes y obviamente que no el 100% de los docentes y estudiantes llenaron, pero tenemos estas proyecciones.
Hace un mes, el 90% de los docentes de las universidades privadas tenían 2 dosis de la vacuna. Hace un mes, el 80% de los estudiantes tenían 1 dosis y el 50% 2 dosis. Y hace un mes, el 95% del personal administrativo tenían 2 dosis. ¿Cuál es el reto? Que para diciembre de 2021, el 100% de los estudiantes, docentes y personal administrativo tengan sus 2 dosis de la vacuna más 21 días. Con esta condición podemos reabrir el sistema educativo en el sistema de educación superior. Reconocemos que hay un porcentaje mínimo de personas que no creen en la vacuna y representan un desafío para las universidades cuando reabramos ese sistema. Siguiente. Como les decía, en septiembre Copeco emitió este comunicado y hay 2 puntos que son importantísimos, el 1 y el 2. Y leámoslos. El regreso de las universidades públicas y privadas se hará luego de la planificación en conjunto. Aquí la palabra clave es en conjunto. Universidades trabajando con SINAGER, donde le daremos prioridad a la salud, a la vida de los alumnos, docentes y personal administrativo. Recuerden, una condición esencial es la vacunación. El segundo punto es que todas las universidades públicas y privadas debemos seguir trabajando en la instancia donde trabajamos como la Universidad Hondureña, el Consejo de Educación Superior, y que actualicemos nuestros planes de regreso, nuestros protocolos operativos de bioseguridad, y que trabajando en esa comisión integrada por las universidades y SINAGER, logremos que SINAGER apruebe esa reapertura. Siguiente. Les decía que el año pasado las universidades privadas formularon un protocolo de bioseguridad que fue aprobado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ese protocolo está desactualizado. Es por eso que esta comisión va a trabajar para actualizar ese protocolo que es general. Cada universidad tiene su propio plan operativo de bioseguridad, pero hay lineamientos generales que están en este protocolo siguiente que debe ser actualizado y en la próxima reunión del Consejo de Educación Superior yo esperaría que se integre esa comisión, porque entiendo que se va a invitar al ministro Marco González de Copeco para que ahí nos dé un panorama de cómo está la situación y que se integre esa comisión. Este protocolo tiene varios capítulos. Y aquí está un ejemplo de la estructura de ese protocolo. Tenemos que revisar todo lo que fue aprobado el año pasado, porque el año pasado, por ejemplo, cuando se aprobó este protocolo, no estaba el tema de las vacunas. Y ahora hay que ponerlo como un requisito, que el 100% de los docentes, estudiantes y personal administrativo estén vacunados. Se le debe dar mucha importancia a el tema de monitoreo y trazabilidad de algunos casos que se reporten. Y las universidades que tienen centros de atención primaria, ahí van a poder remitir a los estudiantes que muestren temperaturas altas a un médico o de regresarlos a su casa y darles monitoreo. Tenemos que cumplir las medidas generales de bioseguridad, que haya agua potable en las universidades, que hayan puntos donde hay gel, que se respete el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, que se desinfecte en las aulas. Pero tenemos que claro que el regreso va a ser semipresencial, gradual y que va a haber hibridez. Van a haber estudiantes en un aula y en casa. Entonces tenemos que actualizar este protocolo. Siguiente. Algunas acciones que no están en este protocolo y que es importante mencionarlas y ya voy cerrando. Insisto que la pauta de vacunación esté completa diciembre de 2021. 2 dosis más 21 días es lo que ha resuelto el Consejo de Educación Superior. Que sigamos piloteando. Es más, SINAGER le aprobó a la autónoma el pilotaje de clases en la carrera de odontología. Y esta semana varias universidades privadas van a pedir permiso para incrementar el nivel de pilotaje, o algunas universidades por primera vez van a comenzar a pilotear. Tenemos que aprovechar este tiempo de aquí a diciembre para pilotear. Ya lo dije, lo de la comisión, es clave integrar esa comisión para trabajar en forma conjunta, hondureños unidos, y que se apruebe esa reapertura ya de manera implícita, teniendo a SINAGER en la comisión. Cada universidad debe actualizar sus planes operativos, porque tenemos un protocolo que va a ser actualizado, pero igual deben ser actualizados los planes operativos.
Y algo que nos preocupa a los rectores, a las autoridades de las universidades, es qué hacer con los estudiantes que no se quieren vacunar. Tenemos que buscar alternativas para que sigan recibiendo una educación virtual. Y si vienen a las universidades, el CES tendrá que decidir si va a exigir una prueba PCR en tiempo real, cada semana, cada 15 días, cada mes. Es un tema que nos preocupa y va a ser discutido en la próxima reunión del Consejo de Educación Superior. Y cierro con esto, importantísimo, una campaña de comunicación que debe ser no solo a nivel de educación superior, a nivel de todos los prebásica, básica, media, campaña de comunicación para concientizar a los padres de familia de la importancia de la educación, de que matriculen a sus hijos en las 21 universidades públicas y privadas y en los 16,000 o 20,000 centros educativos públicos y privados en todos los niveles. Tenemos que reabrir el sistema educativo. No puede seguir cerrado porque seguimos afectando a millones de niños y jóvenes. Muchas gracias. Gracias al doctor Marlon Brevé. El retorno a clases semipresenciales garantiza el acceso a la educación para el 80% de niños, niñas y jóvenes de las escuelas públicas. Para esto, también es necesario aumentar el presupuesto destinado en educación para atender a más de 300,000 estudiantes y lograr ampliar una cobertura en los niveles de prebásica y media. Llamamos en este espacio al vicerrector académico de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Bartolomé Chinchilla. Muchas gracias, muy buenos días. Saludo a los compañeros de la mesa principal. Un honor estar con ustedes compartiendo en esta mañana. Voy a tratar de presentarles dos aspectos importantes que tenemos como institución. Por un lado, la propuesta del plan estratégico para el retorno seguro de la comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional. Y por otro lado, les voy a presentar el diagnóstico que tenemos actualmente sobre el tema de la vacunación. Bien, este plan lo que pretende es garantizar el derecho a la educación y, por supuesto, proteger la salud de la comunidad educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, implementando, por supuesto, medidas de bioseguridad para la prevención, control de la transmisión del COVID-19 y este retorno nosotros lo estamos planteando por fases y por criterios de seguridad. La siguiente, por favor. ¿Alguien tiene el control de...? Ajá. La siguiente. Bien. Este plan se fundamenta o tiene como principios el interés superior por el estudiante. Ustedes saben que el estudiante es la razón de ser de cualquier institución educativa, lo cual implica que las decisiones académicas y administrativas deben considerar su bienestar físico, mental, espiritual, social, emocional y, por supuesto, garantizar su derecho a la educación. Otro principio fundamental es el principio de equidad. Sabemos que tenemos estudiantes con situaciones muy especiales. Muchos de ellos tienen una situación económica muy difícil. Sus padres han quedado sin trabajo, ¿verdad? Quiere decir que existen estudiantes con un mayor grado de vulnerabilidad, lo cual puede aumentar su riesgo de rezago o de abandono. Otro principio que consideramos muy importante es el principio de la atención psicoafectiva. Y este se convierte en un eje prioritario a fin de poder minimizar los impactos negativos de la pandemia, desarrollando esas capacidades de resiliencia. Y, por supuesto, otro principio fundamental es la participación. Aquí vemos la comunidad universitaria inmersa en toda esta propuesta
del plan que estoy presentando en esta mañana. Como les mencioné al inicio, la siguiente, tenemos un plan desarrollado por fases. Ustedes pueden observar 4 fases. Iniciamos la fase 1 en el mes de junio del año 2020. ¿Qué hicimos en este año? Empezamos a integrar el personal administrativo priorizado. Aquí teníamos personal de recursos humanos, de administración y de otras áreas priorizadas que son vitales para el funcionamiento administrativo de la institución. La fase 2, que incluye al personal docente y administrativo. Y esto a partir del mes de febrero de este año se incorporaron jefes de departamentos, directores de unidades técnicas y por supuesto el equipo directivo de la universidad que ha estado siempre incorporado desde el año 2020. Y en este 2021 prácticamente todo el equipo directivo lo estamos viendo que está de forma constante, ¿verdad? Todos los días estamos presentándonos de forma presencial y también atendiendo reuniones de forma virtual. La fase 3. Esta fase 3 es muy importante porque aquí ya miramos la incorporación de estudiantes, de los docentes. Y fíjense que la fase 3 nosotros la iniciamos con un pilotaje y eso fue en el segundo periodo académico con 2 carreras, educación técnica industrial y educación física, especialmente con estos estudiantes de último año que necesitaban que se les ofreciera. Imagínense ustedes cómo vamos a dar una natación 1 o natación 2 de forma virtual, no se puede. Entonces, estos estudiantes fueron beneficiados, aproximadamente 200 estudiantes del sistema presencial y de distancia fueron atendidas en esa segunda fase. Ahora, actualmente tenemos en esta fase 3, tenemos un grupo de estudiantes, aproximadamente 320 estudiantes que están en pilotaje de 3 carreras que fueron priorizadas, educación técnica industrial, educación física y educación comercial, especialmente con el tema de la práctica empresarial. Y en la fase 4, pretendemos que ya para la fase 4 podamos incorporar a toda la comunidad universitaria. Nosotros somos muy optimistas, pensamos que posiblemente ya a partir del segundo o tercer periodo se puede lograr esto, pero obviamente va a depender de cómo evolucione la pandemia. Tengo una propuesta de ese plan de acción por fases. Como muestra, por ejemplo, en la fase 3, ¿qué es lo que hicimos? Se determinaron los espacios pedagógicos por los departamentos académicos. Se hizo un análisis, ¿verdad? Identificando cuáles son estos espacios académicos que deben atenderse. Se hizo el levantamiento de un diagnóstico a nivel institucional para identificar el nivel de avance en el progreso de la vacunación. Fue actualizada hasta el 13 de septiembre. Tenemos la identificación del personal docente con condiciones especiales. Este trabajo lo hizo Recursos Humanos, tanto con docentes como con personal administrativo. Ellos, dependiendo su condición, obviamente algunos no pueden todavía tener ese retorno a una semipresencialidad. Bueno, se hizo todo un trabajo de redistribución de muebles de oficina, de espacios, según la infografía de distribución de oficinas, construcción de cubículos de protección para las áreas de trabajo y también el tema de la instalación de estaciones sanitarias. Siempre en esa fase 3, el diseño y la ejecución del plan de orientación educativa para estudiantes en clases virtuales. También se capacitaron a los docentes con todo el tema de los protocolos de bioseguridad y también ellos recibieron la capacitación que estaba impartiendo el INFOC. El regreso del personal docente y estudiante priorizado,
en la forma presencial. Bueno, y luego tenemos también aquí el suministrar y abastecer al personal priorizado con mascarillas y gel. Bien, tal vez atrás, por favor, un poco atrás. Algunas consideraciones importantes en esta fase 3 y 4. Quiero detenerme aquí porque la fase 3 es la fase donde tenemos ya la incorporación de estudiantes y de docentes, ¿verdad? Entonces, hemos identificado 3 niveles de riesgo: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. El riesgo bajo, los docentes y estudiantes participan solo en clases y actividades y eventos virtuales. El riesgo medio ya es cuando tenemos las clases semipresenciales, actividades o eventos pequeños y obviamente guardando todas las distancias recomendadas para evitar el contagio, ¿verdad? De 1.5 a 2 metros. Y un riesgo alto se da cuando se dan las clases, actividades y eventos presenciales de tamaño normal. Ahí tenemos el riesgo alto. La siguiente. Hay 4 ejes estratégicos que se consideran en este plan de retorno. Gestión académico-administrativa, la comunicación, la contención psicoafectiva y el tema de bioseguridad. La siguiente. En el eje de gestión académico y administrativa, el personal ocupacionalmente expuesto a, y establecemos cuándo hay un riesgo bajo, cuándo hay un riesgo medio y cuándo hay un riesgo muy alto. Bien, estas son orientaciones, la siguiente, para la permanencia a los entornos generales de la universidad. Son algunas recomendaciones que ustedes las conocen muy bien, que tiene que ver con el distanciamiento y cómo deben ir los pupitres, cómo se deben dictar las clases, en qué espacios. Bueno, la siguiente. Y algo muy importante acá es, nosotros hemos cerrado el tema de las cafeterías, ¿verdad? Y espacios que pudieran generar como un foco de contagio. Bueno. Vamos a pasar al eje de bioseguridad. En el eje de bioseguridad quiero informarles, comunicarles que tenemos una serie de manuales. Tenemos el manual de medidas de bioseguridad para la prevención del riesgo por COVID, una serie de protocolos desde la entrada a la universidad, de los protocolos de limpieza y de desinfección para evitar la COVID-19, recomendaciones para el trabajo desde casa, orientaciones para esa comunicación efectiva en el trabajo y en casa, todo el tema de los contactos que deben tener los estudiantes en caso de presentar alguna situación, ¿verdad? Ya sea fiebre o se siente enfermo, entonces se puede comunicar directamente con la Dirección de Servicios Estudiantiles. Hay otro protocolo que tiene que ver con la convivencia en entornos universitarios seguros y una serie de infografías. La siguiente, como ejemplos, muestra de las infografías que tenemos. La siguiente, esas son algunas infografías. La siguiente, y acá, estos son los manuales. Tenemos el manual de medidas de bioseguridad para la prevención del riesgo del COVID, la guía para la limpieza y desinfección y prácticas de bioseguridad. La siguiente, estas son una serie de acciones que estamos realizando desde la Dirección de Servicios Estudiantiles, encuestas que se han llenado con los estudiantes para conocer su situación. El siguiente. En el eje de la contención psicoafectiva. Con esto, el año pasado se realizó un diagnóstico de la situación psicoafectiva de la población, tanto docente, estudiantil, como del personal administrativo. Y se hicieron las intervenciones pertinentes con los psicólogos que tenemos en la Dirección de Servicios Estudiantiles, el diseño e implementación de un plan de mitigación de esos efectos negativos de la crisis según los datos del diagnóstico. La siguiente, podemos ver ahí, tenemos un protocolo para la atención psicológica en línea, ¿verdad? Está todo el tema que lo tenemos eso de forma permanente. En la siguiente,
Y este es el eje de comunicación, tanto una comunicación interna como externa, cómo se manejan. Podemos ver la siguiente, las diferentes acciones que nosotros hemos establecido a nivel de las redes de la universidad, de los canales oficiales, etcétera. Bien, ahora vamos a la parte del estatus de vacunación. En esto quiero decirles algo muy importante. La Universidad Pedagógica, al igual que la Autónoma, Unitec y otras universidades, han sido centros de vacunación. Hemos aprovechado ese espacio para poder vacunar a nuestros estudiantes. Fíjense que los niños del CIE, del CIE, de acuerdo a las edades de la campaña de vacunación, ya ellos están vacunados. Ya están vacunados todos los niños del CIE. En la siguiente podemos ver, esta es la data de la población docente. De 955 docentes, tenemos el 94% de esta población ya vacunada, con al menos la primera o segunda dosis. Esta información fue del mes de septiembre. A esta altura, yo creo que ya fue superado, ¿verdad? Ya tenemos docentes con la segunda vacunación. El tema de la población estudiantil, lograron participar en esta consulta alrededor de 10,000, esta no es la última data, bueno, son 10,532 estudiantes, incluyendo el tema de programas especiales que falta en esta diapositiva. Aquí podemos ver los diferentes centros regionales de la y centros universitarios, así como el campus central de la Universidad Pedagógica. Aparece también el CUED y el tema de programas especiales que más o menos llegan a 10,332 estudiantes que lograron participar en la encuesta, del cual el 75% de los estudiantes ya tiene al menos una vacuna. La siguiente, hay un presupuesto que se desarrolló o se presentó en el año 2020 y ha sido actualizado en el 2021. La siguiente. Y con esto quiero decirles que nosotros estamos preparados, estamos entusiastas, ¿verdad? Creemos que muy pronto vamos a retornar ya a la presencialidad. Muchas gracias, feliz día. Agradecemos las palabras del vicerrector académico de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán Bartolomé Chinchilla. Una encuesta de ASJ reveló que el 76% de los estudiantes de las escuelas públicas reciben atención a través de WhatsApp y que el mismo porcentaje recibe menos de 5 horas de clase a la semana. Invitamos en este momento al vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julio Raudales. Muy buenos días a todas, todos, estimados miembros de la mesa principal, miembros de la prensa que nos acompañan en esta mañana, en este local precioso de ASJ. Un saludo cariñoso al director ejecutivo, a don Carlos Hernández, el agradecimiento por esta iniciativa que me luce a mí de suma importancia. Si hay un elemento que tenemos que destacar en el país para esforzarnos, para motivarnos y avanzar en la salida de esta problemática de la pandemia de la COVID-19 es el tema educativo. Lo exigen millones de niñas y niños que han estado luchando junto con el Estado hondureño para lograr salvar de la problemática de la COVID-19 en el sistema educativo del país. También lo hemos hecho las universidades y yo no voy a ahondar demasiado. Tengo una presentación que es casi tan larga como la de mis colegas, el rector Brevé y el vicerrector Chinchilla, pero voy a tratar de reducirla muchísimo. Son 25 diapositivas, pero voy a excluir muchísimas, ¿no? Y tratar únicamente de presentar algunos elementos adicionales a lo que ya presentaron mis colegas, porque quiero destacar en primer lugar un punto que es importantísimo y que lo dijo ya el rector Brevé, y es que la Universidad hondureña está trabajando de manera conjunta, lo está haciendo en equipo para que
todo el trabajo que se haga y los resultados obtenidos y los objetivos a perseguir pues sean prácticamente los mismos. Así es que básicamente voy a describir brevemente la estrategia de trabajo. Primero se consolidó un equipo dentro de la universidad, un equipo llamado equipo COVID-19, que integraba a profesionales de todas las áreas del conocimiento que están directamente relacionados con el tema. Ahí estaban entonces fundamentalmente los científicos más granados del país que están trabajando el tema tanto de virología como inmunología, salud pública y todo lo que tiene que ver con la parte médica relacionada con la problemática de la COVID-19. Pero también estaban ahí profesionales de la pedagogía, profesionales de la antropología, de la economía, de la educación en general, de la parte ambiental y de todos esos otros aspectos que están relacionados con el tema, ¿no? Luego se definieron los objetivos, primando la seguridad, la vida de los trabajadores, de los miembros de la comunidad universitaria y en general de los visitantes también de la universidad, porque hay que recordar que en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones reciben muchas visitas. La universidad es un poco más que simplemente el tema docente, el tema de formación, también se trabaja mucho en investigación científica y sobre todo en el tema de vinculación universidad con la sociedad. La universidad se ha convertido en un referente, y no hablo únicamente por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sino por la Universidad Hondureña en general. Se ha convertido en un referente para el apoyo de parte de muchas instancias acá en el país. Hablo, por ejemplo, de municipalidades, hablo de organizaciones ambientalistas, organizaciones defensoras de derechos humanos, y en general comunidades, y entonces evidentemente todos estos elementos tienen que ser conjuntados y trabajados para garantizar la seguridad en el retorno a la nueva normalidad, ¿no? La identificación de posibles etapas o escenarios y el establecimiento de criterios científicos para la toma de decisiones, como por ejemplo la situación epidemiológica del país, las mejores prácticas, el retorno inteligente, la identificación de comorbilidades asociadas al COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Pasemos, por favor, rápidamente al resto de las etapas. También la selección de las unidades ejecutoras piloto, la definición de lineamientos de reactivación de las actividades esenciales y personal requerido, las consultas específicas a las unidades piloto de sus actividades esenciales y el personal requerido por departamento y sección. Un octavo elemento es la habilitación de espacios participativos y de consulta, entrevistas a profundidad, encuestas, socialización. Ustedes vieron que ya también mis colegas rector y vicerrector han trabajado más o menos en la misma operatividad. Luego, el tema de la puesta en práctica de la estrategia mediante el desarrollo de protocolos específicos para el retorno por actividad de unidades. Y por último, el establecimiento del cronograma y presupuesto de retorno en cada una de las fases. Tal y como lo expresó el vicerrector Chinchilla, nosotros también hemos trabajado en tres fases fundamentalmente. Una fase que tiene que ver con el retorno del personal administrativo de la universidad para garantizar el restablecimiento de los servicios fundamentales que la universidad presta al público. Hablo de, por ejemplo, registro, tesorería y todos los demás servicios. Entonces, comenzamos trabajando estos elementos. Voy a explicar muy brevemente en qué consistió la estrategia en los últimos 15 meses, perdón, porque este elemento comenzó prácticamente en el mes de julio del año pasado. La reintegración o reinserción, me refiero de los elementos administrativos y estratégicos de la universidad. Una segunda etapa que tiene que ver con el reintegro del resto de los trabajadores de la universidad para preparar los campus, los 9 campus universitarios para el retorno progresivo. Y una tercera etapa que tiene que ver ya entonces con la integración de estudiantes, investigadores, profesores y demás personal que ya requiere el trabajo específico de la academia. Huelga decir
como ya lo mencionaron también mis colegas, que esto, por supuesto, no ha interferido en las actividades y en las labores de tipo lectivo en la universidad. Desde el año pasado, los 3 ejes fundamentales de la academia han continuado su trabajo, yo diría, de forma casi normal en nuestra universidad. Evidentemente, lo que más ha diferenciado en este caso son los cursos docentes, o sea, el establecimiento de la docencia, porque tuvimos, como ya mencionó también el rector Brevé, que rápidamente incorporarnos y adaptarnos a la plataforma informática de la universidad, que dicho sea de paso, y yo quiero mencionarlo como una anécdota personal, existe ya desde hace más de 15 años en la universidad, y creo que lo mismo pasa en el resto de las universidades. Yo recuerdo que durante algún tiempo, a comienzos del siglo, yo trabajaba justamente en la Universidad del Dr. Brevé, en la Unitec, como docente, y en aquel momento ya nos enseñaban a nosotros, los docentes, a utilizar la plataforma que de manera análoga con la presencialidad pues ya se estaba trabajando. Y luego recuerdo que en el año 2005, cuando yo me incorporé como docente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, también en la UNA se estableció una plataforma que resulta que, y esto vale la pena mencionarlo, los miembros de la Asociación de Docentes de la DUNA en aquel momento se opusieron fuertemente al uso de la plataforma y decían que ellos no iban a cambiar, en general, no iban a cambiar su forma tradicional de hacer los cursos por una forma alternativa que era la que se estaba presentando en aquel momento. Pero vale decir que la plataforma que la universidad integró en el año 2005 era una plataforma de punta, con tecnología de punta. En aquel momento era la más moderna que había en el país y se ha venido actualizando también. Y eso hay que destacarlo. El año pasado ya había mayor conciencia en los docentes sobre la importancia que tiene utilizar la plataforma como un instrumento fundamental para el trabajo, y por eso es que no fue tan difícil que tanto estudiantes como docentes se incorporaran rápidamente al trabajo. Así es que vale la pena remarcar en este punto. La universidad inició el año pasado con un total de 91,000 estudiantes matriculados. Con el cierre, con el lockdown que se dio en el mes de marzo, esta matrícula se dio la posibilidad en aquel momento de que los estudiantes que no sintieran o que sintieran algún temor o que pensaran que no se iban a poder adaptar al tema de la plataforma rápidamente, pues pudiesen borrar su matrícula, y esta bajó entonces más o menos a unos 70,000 estudiantes durante el primer periodo. Pero curiosamente, durante el segundo y tercer periodo del año pasado, las actividades se normalizaron prácticamente, llegando a tener una matrícula de más de 80,000 estudiantes en el último periodo, y lo mismo ha sucedido durante lo que va de todo este año, ¿no? Así es que por ese lado hemos tenido una actividad casi, yo diría, normal en términos de las actividades lectivas, y lo mismo está sucediendo o ha sucedido durante todos estos últimos 18 meses en lo que tiene que ver con investigación científica, donde prácticamente todos nuestros investigadores han estado trabajando y los proyectos ningún proyecto de investigación se ha detenido por la pandemia, y eso vale la pena destacarlo. Porque yo creo que es importante, doctor Brevé y doctor Chinchilla, destacar esto en el caso de la universidad. Las universidades son muchísimo más que docencia. Y creo que no se ve mucho eso acá en el país. Sin embargo, la presencia de la Universidad Hondureña en las publicaciones de científicas internacionales no ha decaído. Y eso es muy importante, repito, hacerlo ver, hacerlo notar. Y yo siempre, nunca olvido, siempre digo que también más importante, incluso para el caso hondureño, que los otros dos, es el tema de la vinculación o extensión universitaria, en donde tampoco hemos parado ni un solo proyecto, y por el contrario hemos multiplicado la cantidad de proyectos de apoyo de la Universidad Hondureña, y me refiero a las 21 universidades, de apoyo a las actividades que tienen que ver con la pandemia.
no me voy a detener muchísimo más en lo que ya mis colegas subrayaron. Yo quería establecer esto como un punto elemental en el trabajo que hemos estado haciendo. En la actualidad, como ya mencionó también el rector Brevé, el objetivo fundamental es que para el próximo año ya podamos reintegrarnos a la nueva normalidad. Esto significa que la actividad universitaria, tanto en Honduras como en el resto del mundo, no va a volver a ser la misma nunca más. Y hay algunas ventajas de esto. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con tanto espacio? Cuando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras los problemas de espacio siempre fueron, y me imagino que lo mismo pasaba con la pedagógica, siempre fueron algo presente cada inicio de periodo, ¿no? En donde teníamos un exceso de demanda de matrícula del estudiantado, ¿no? Y poco espacio, ¿no? Había que pelear mucho y que hacer malabares con el tema de los espacios físicos. Ahora más bien vamos a repensar adecuadamente, y lo que se tenía previsto en el plan maestro de desarrollo de la universidad para temas de infraestructura, más bien lo vamos a dedicar a temas de mejora en la calidad y en la profundidad de la tecnología, del uso de tecnologías. Porque ya quedó bastante claro que no es necesario, por ejemplo, ir 5 días a la semana a recibir un curso de matemáticas. Podemos hacer un mix o una mixtura y, por ejemplo, lograr que se vaya 3 días, dependiendo del tipo de materia, presencialmente, y 2 días de forma virtual, o al revés, 2 días de forma permanente o presencial, perdón, y 3 días de forma virtual, según sea el caso, repito. Y hacia ahí estamos entonces trabajando nuestros protocolos actualmente en la universidad. En la actualidad, 93% de los trabajadores y trabajadoras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que son más o menos unas 5,000 personas, un 93% está ya vacunado, y un 83% de los estudiantes, mediante la data que nos reveló la última encuesta, también ya tiene las 2 dosis de la vacuna. Estamos preparados, pero hay que abundar, hay que avanzar como ya mencionaron mis colegas, en los temas de preparación, de protocolos de bioseguridad, para evitar que esta situación, o que una situación de un rebrote pueda afectar las actividades tanto docentes como investigativas y de extensión universitaria. Yo lo dejaría ahí. Creo que hemos sido bastante abundantes al respecto, y vale la pena entonces que podamos dar paso al debate en este sentido. Muchísimas gracias nuevamente a SJ por elevar este debate a la opinión pública, porque es sumamente importante. Muchas gracias. Gracias al vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julio Raudales. Bien, llegó el momento de ceder este espacio al ministro de Educación, al ingeniero Arnaldo Bueso. Buenos días a todas y todos, panelistas. Muchísimas gracias a Carlos por esta invitación, Blanca, Ana Yancy, a queridos rectores y vicerrectores. Es un honor poder estar aquí con ustedes y también compartir un poco sobre la situación en el entorno educativo, lo que corresponde a lo que es la educación prebásica, básica y media. Desde el mes de enero del 2020, conscientes de que la COVID-19 inevitablemente llegaría a nuestro país, la Secretaría de Educación inició todo un trabajo en diseño de protocolos que nos permitiese estar preparados en base a las condiciones que teníamos para poder atender a nuestros educandos con clases no presenciales. Y cuando digo conscientes del contexto que teníamos, mucho tenía que ver con el hecho de que sabíamos de la limitante que en nuestro país existe con la conectividad.
y otros aspectos más. Eso nos permitió que en el mes de marzo, un día 12 de marzo, al tomar la decisión de cerrar los centros educativos por la pandemia, pudiésemos iniciar el siguiente lunes con la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa. Evidentemente, no podíamos esperar la perfección porque todos estábamos en un mundo totalmente nuevo que nos obligó a reinventarnos y a buscar alternativas de atención novedosas para nuestros estudiantes y para nuestros docentes. No obstante los obstáculos, iniciamos el trabajo de atención de Te Queremos Estudiando en Casa, y aquí resalto mucho el apoyo que los medios de comunicación nos dieron de forma permanente. Más de 130 medios televisivos a nivel nacional y radio se abrieron para poder apoyar con clases gratuitas y muchas de ellas en vivo para atender a nuestros estudiantes. La distribución de cuadernos de trabajo, de textos y atención con otros mecanismos nos permitió mantener el sistema educativo vivo. Y en todo ese proceso los aprendizajes fueron permanentes. Resalto mucho el hecho de que se diseñó un trabajo colaborativo y amplio que permitió escuchar en diversas mesas de trabajo, por ejemplo, a todos los actores aquí presentes, las universidades, la ASJ, los gremios magisteriales y otros actores más, y juntos con sus propuestas y con las que nosotros diseñamos originalmente, establecimos el plan de atención conforme a las propuestas de estos diversos actores. Y ese plan de atención es de las trayectorias educativas para los años 2021, 2022 y 2023, o sea, el trienio. ¿Y qué implica eso? Pues no solamente tener a mano las propuestas de estos sectores, sino que conjuntarlas y establecer una estrategia única que nos permita en el corto plazo, hablo 3 años, poder iniciar un proceso de reversión y recuperación del tiempo perdido con acciones tradicionales, pero también novedosas. Esto de la mano también, y esto continúo con el slide anterior, con la estrategia de retorno seguro a clases y un protocolo de bioseguridad que nos permitió este año 2021 hacer el primer ejercicio de apertura de centros educativos en la acción de monitoreo, de pilotaje con más de 130 centros educativos a nivel nacional y alrededor de 147 centros educativos privados. Sumado a ello, y gracias a la tecnología y al trabajo que hemos venido desarrollando a través de una aplicación que es la ODK Collect. Pasamos al 2 más slides, por favor. Esa aplicación nos permite poder evaluar permanentemente la situación en el sistema educativo. Y con propiedad podemos informar que desde el mes de febrero del 2020 a la fecha, el 48.6% de los centros educativos estuvieron trabajando a distancia con las diferentes modalidades que les expliqué. Pero también el 48.8% de estos centros educativos estuvieron en la semipresencialidad.
estamos hablando de alrededor de 10,000 centros educativos que desde el mes de febrero de este año a la fecha han estado operando en semipresencialidad. Y quiero rescatar algo importante y poderoso. En 10,000 centros educativos no hemos tenido hallazgos relacionados al contagio del COVID. Y resalto esto porque esta es una acción y responsabilidad de padres, de madres, de docentes, de personal administrativo y de los mismos educandos que han acatado absolutamente todas las disposiciones de bioseguridad. Y este ha sido el ejercicio más grande que como Secretaría de Educación hemos desarrollado, no solamente con los pilotajes, sino que con estos 10,000 centros, que nos permite con mucha claridad establecer el mecanismo de atención para una apertura en semipresencialidad del 100% de los centros educativos a nivel nacional a partir del próximo año. Esto queda como una estrategia definida que las autoridades por venir serán las que tomarán la decisión. Pero forma parte de este plan del trienio que queda como una estrategia del corto y mediano plazo a desarrollar en la Secretaría de Educación. Estos centros educativos que se abrirán en semipresencialidad van a depender de dos factores preponderantes, de dos indicadores claves que son los que nos guiarán para tomar esa decisión. Primero, que todas y todos, o en su gran mayoría, docentes y educandos, estén vacunados con sus 2 dosis. Y segundo, que el índice de contagio de la COVID-19 baje también notablemente. Y es algo que evidentemente va a ocurrir por los datos que ahora nosotros tenemos en términos de vacunación. Y ahora voy a este otro tema que fue el que también nos solicitaron y es en el siguiente slide. Como Secretaría de Educación, realizamos todo un proceso de incidencia y acercamiento con la Secretaría de Salud y el SINAGER para poder manejar una acción específica de atención en vacunación para nuestros docentes. Y ese proceso nos permitió en diferentes acciones en todos los departamentos del país llegar en 3 etapas con la Secretaría de Salud y en una etapa con el Seguro Social a atender 42,941 docentes con la vacunación. La primera etapa, atendimos con la Secretaría de Salud los departamentos de Choluteca, El Paraíso, Gracias a Dios, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Santa Bárbara y Oro. La segunda etapa, atendimos todas las modalidades educativas a nivel nacional que no tienen cobertura del Seguro Social. La tercera etapa, todo lo que fue prebásica. Y la etapa especial con el Seguro Social, que eran a todos los docentes afiliados al Seguro Social. Eso nos llevó a un total de 42,941 docentes vacunados. Preguntarán, ¿por qué entonces no tiene registro de los más de 70,000 docentes que están en el sistema? Porque justo en esas fechas la Secretaría de Salud inició todo un proceso masivo de vacunación que le denominó el vacunatón. Y allí entonces estas acciones específicas de la Secretaría de Educación las detuvimos porque se inició un proceso amplio que todas y todos conocemos. A la fecha, esperamos la confirmación de la Secretaría de Salud para tener el dato final de docentes vacunados, pero nosotros creemos que más del 90% de nuestros docentes están ya vacunados. De igual forma, cuando el presidente Juan Orlando Hernández anuncia el esquema de vacunación de educandos de 12 a 17 años de edad a través de la Secretaría de Salud, esta Secretaría de Educación inició también un proceso de coordinación directo con la CESAL
y habilitó cualquier cantidad de centros educativos que se convirtieron en centros de vacunación. No solamente eso, sino que también compartió la base de datos a la CESAL en términos de cantidad de educandos que estaban en ese rango de edad. Las edades de 15, 16, 17 años, un total de 163,056 educandos en no gubernamental. En no gubernamental, 61,481, con un total de 224,000 educandos en las edades de 15 a 17 años. En las edades de 12 a 14 años, en el sistema gubernamental tenemos 274,070 educandos y en el no gubernamental 63,573, sumando un total de 337,643 educandos. El total de los educandos con las edades entre 12 y 17 años en el sistema gubernamental y no gubernamental llega a 562,180 educandos, que fueron los que se atendieron en todo este periodo de tiempo para poder asegurar la vacunación en su primera y segunda dosis. Con esta información, más la confirmación que nos dará eventualmente la Secretaría de Salud, consideramos que estamos en condiciones para que el próximo año podamos hacer una apertura general del sistema educativo en semipresencialidad, sumando todo el proceso de monitoreo que hemos hecho a todos los centros educativos que han estado operando en semipresencialidad este año 2021. Hay algunas condiciones preliminares ya más específicas que van orientadas justamente a esa reapertura. Evidentemente, toda esta acción de reapertura va en una coordinación con la Secretaría de Salud, el Seguro Social y evidentemente el SINAGER, de quien nosotros formamos parte, para asegurar el tema de la vacunación, toda la atención en gestión de riesgo, porque debemos de convertir nuestros centros educativos en centros educativos resilientes, los protocolos de bioseguridad y atención en la emergencia. Y cuando hablo de protocolos de bioseguridad, siempre se me pregunta, ¿está lista la Secretaría de Educación para darle la bioseguridad a todos los estudiantes y docentes en el país? ¿Estamos listos para atender a los educandos en esas comunidades postergadas que no tienen alternativa para poder comprar bioseguridad? Más es responsabilidad de los padres y madres de familia poder actuar y buscar la atención necesaria. Hoy día, que todos estos mecanismos de bioseguridad tienen un precio y han bajado notablemente en el costo. Un segundo elemento es que el 100% de los centros educativos iniciarán, como les mencioné, la modalidad de la semipresencialidad en febrero, excepto los que no cuentan con las condiciones de agua y saneamiento. Y a esto me refiero a lo siguiente. No pretendamos tener centros educativos remozados totalmente para poder arrancar el próximo año. Eso es prácticamente imposible. Estamos trabajando en recuperar en este momento más de 500 centros educativos que fueron dañados por los huracanes ETA e IOTA. Todo esto a través de las SEDECOAS. Entrarán 200 centros más en los próximos días y eso formará parte de un grupo de más de 1,000 centros educativos que en estos 2 años serán atendidos en mejoramiento de infraestructura. Que hay muchos más centros educativos dañados, por supuesto que los hay, pero esto significa una inversión multimillonaria y requiere tiempo. Estamos atendiendo las necesidades graves que tenemos en los centros educativos y que imposibilita a que pueda desarrollarse una clase en ese centro.
Y siempre pongo el ejemplo. Recibo a diario reportes de centros educativos dañados. El muro perimetral de un centro educativo está destruido, se cayó, parcialmente dañado. Y comparo ese centro educativo que necesita ser reparado su muro perimetral con un centro educativo que fue destruido en su totalidad por el huracán Eta o por Iota. Y que cuando vamos al sitio lo único que quedó es la base. Ante esa situación, como Secretaría de Educación, y siendo absolutamente responsables, debemos de priorizar por aquel centro que está totalmente destruido. Y en ese orden de prioridades, continuar atendiendo el resto de centros en la medida que vayamos evacuando las prioridades principales que ya mencioné. El 100% de los docentes cumplirán con su jornada de trabajo, con algunas excepciones por el tema de edad y de salud. Y todo esto lo hemos venido trabajando también con los gremios magisteriales. Otra condición, que el 100% de los docentes estén vacunados con sus 2 dosis. El 100% de los educandos de 12 a 17 años vacunados en sus 2 dosis. Y los centros educativos deben de contar con el protocolo de bioseguridad, que es lo que ya hemos explicado en varias ocasiones. Hay 3 fases de esta estrategia, 3 fases de la estrategia, que es la fase preparatoria, la de transición, que justamente estamos en este momento, y la estabilización, que ya va a agarrar parte la transición y estabilización para el próximo año. Y ya son acciones mucho más técnicas en la presentación. Yo me quedo hasta acá porque el resto de la presentación es mucho más específica, mucho más técnica, pero era mi interés compartirles. Primero, todo el trabajo de diseño de estrategia para atención a nuestros educandos y docentes lo trabajamos en conjunto con múltiples actores y escuchamos absolutamente todas las propuestas, y los temas que no teníamos considerado en nuestra propuesta inicial, lo incluimos. Valoro mucho lo de la NUPRI, lo de la UPN, lo de la Universidad Nacional, con acciones fuertes y contundentes que nutrieron el trabajo nuestro. No digamos la estrategia que presentó la ASJ también, como también los gremios magisteriales, como también el COEP. Y creo que muy pocas veces en la historia de la educación habíamos tenido la participación tan amplia y contundente de múltiples actores. Y eso es de valorarse. Eso es lo que ha significado tener una estrategia sólida para el trienio 2021-2023. Mejorable, por supuesto. Y concluyo con lo siguiente. En los próximos días vamos a estar llegando a la fase final del Gran Foro por la Educación, que es el sello final de todo este proceso, donde llegaremos a presentar a todas nuestras autoridades este trabajo. Y lo que buscamos es que se asuma un compromiso en el mediano y largo plazo basado en esa estrategia que fue construida por todas y todos estos actores, y que esto sea el punto de partida para la gran recuperación, partiendo de todos estos 2 años que hemos tenido de catástrofe con la COVID-19 y los huracanes Eta y Iota. Muchas gracias. Buen día. Agradecemos las palabras del ministro de Educación de la Nación, el ingeniero Arnaldo Bueso. Para finalizar esta jornada de análisis, llamamos a la directora de Salud de la ASJ, la doctora Blanca Munguía, con las palabras de cierre. Buenos días. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales y la oportunidad que hemos tenido de escuchar sus planes, sus pensamientos y sus análisis. Agradecemos la presencia también de los que nos han estado siguiendo en las redes sociales y han tenido la oportunidad de conocer más a detalle cómo será este reingreso a clases
una deuda el tema educativo en el país, pero hemos conocido de grandes análisis que han hecho nuestros expertos, pero también la presencia de los medios de comunicación aquí presentes, quienes están llevando este mensaje a la población que estarán conociendo más. En este momento queremos también, aparte de agradecer, decir la ASJ ha venido trabajando el tema de educación y salud por mucho tiempo, acompañado con la plataforma de Transformemos Honduras. En ese sentido, no podemos perder la oportunidad en este momento de también reflexionar y presentar nuestras recomendaciones de cara a estos grandes desafíos. Nos han presentado estrategias, nos han presentado ejes importantes, nos han presentado fases interesantes. Creemos desde la sociedad civil, desde nuestro análisis, algunos elementos puntuales que queremos compartir con nuestros expertos, pero también de cara a pensar como país ese reto en la educación. Es importante que en el medio de la preparación y de cara a muchas preguntas que han de tener los estudiantes, los padres, que han de tener los niños, ¿cómo vamos a volver a clases? Y aun cuando hoy ha sido muy amplio, sin duda surgen más preguntas, como la Asociación para una Sociedad Más Justa y la plataforma de Transformemos Honduras les presentamos las siguientes recomendaciones. Elaborar un plan a corto y largo plazo para la recuperación de los aprendizajes perdidos. Está enfocado en el aprendizaje, ¿verdad? Condiciones, sin duda, nos han hablado de condiciones, pero ese aprendizaje, ¿cómo lo vamos a recuperar? Ejecutar un plan con su respectivo presupuesto para la habilitación de la infraestructura educativa. Hay una preocupación masiva y fuerte y verdadera por parte de los docentes, pero también de los padres, condiciones habilitantes, infraestructura. Sin duda esto debe ir acompañado y fue bueno escuchar que todos los planes lo tenían. El diseño de una campaña para recuperar, óigame, la matrícula, mantenerla, pero también aumentarla. Y algunos nos compartieron experiencias de sostenibilidad en el marco de la matrícula. Especialmente tomar en cuenta a aquellos más excluidos. Impulsar el aumento del presupuesto en el sector educativo, entre la Secretaría de Educación, también la Universidad Autónoma, la Universidad Pedagógica y otras organizaciones. Desarrollar todo este esquema requiere una inversión y eso tiene que ver con presupuesto. Así que no se puede obviar el elemento de presupuesto, aplicar pruebas diagnósticas para medir el estado de aprendizaje y contribuir o construir las nuevas metas de aprendizaje, el incremento de rendimiento académico. ¿En qué momento estamos? Sin duda estamos en un momento diferente a antes de la pandemia. El reto es mayor. ¿Qué aprendizaje han tenido nuestros educandos realmente en este periodo? Hay un desafío ahí. ¿En qué momento estamos? Para saber en qué momento o a qué dirección nos estaremos moviendo de cara al aprendizaje. Ese es el tema primario. Y el otro elemento que hemos identificado a través de encuestas realizadas a docentes. Es importante los lineamientos claros para los docentes en el marco de la recuperación de la matrícula. El aprendizaje, medidas de bioseguridad, atención integral a los educandos. Los educandos son de manera importantísima quienes van a ejecutar operativamente, técnicamente, este proceso. Por lo tanto, que tengan lineamientos claros de qué hacer, qué usar, con qué hacer. Eso es importante de cara a un éxito a la apertura de clases de manera semipresencial. Sin duda es un gran desafío de país, pero también es una gran oportunidad de articulación con diferentes instancias. Reiteramos nuestro agradecimiento a nuestros expertos, a la academia presente, a la exposición del señor ministro, de cara a este gran desafío. Sin duda también el contexto nos lleva a grandes preguntas con pocas respuestas. ¿Qué pasará? Estamos en un año electivo, un nuevo gobierno. ¿Cómo logramos que estas acciones, estos planes, no sean cortados y mucho menos engavetados, sino que sean hecho una realidad al impulsarlo? Así que animamos a todos a sumarnos a este esfuerzo para que la educación en Honduras llegue a tener un impulso de mejora, de desarrollo y de avance de cara en medio de la situación. Muchas gracias. Tengan buen día. Gracias, doctora Blanca Munguía.
Es así que damos por concluida la 11ª entrega del Observatorio Social Vacunas para Todos. ¿Cómo será el retorno a clases? Agradecemos a los amigos periodistas, representantes de organizaciones y demás audiencia. Será hasta la próxima. Thank you.